La primera etapa es la zona del aprendizaje teórico. O sea, tengo que empezar a llenar mi cabeza de información. Esta información todavía, como dijimos, pueden ser primero solamente conocimientos que no me sirven nada más que para empezar a entender un poco hacia dónde me voy dirigiendo. Y la segunda etapa es la comprensión de los conocimientos. Porque si no logro esa etapa, directamente tener la cabeza llena de conocimientos no sirve para nada. Un ejemplo clásico sería un savant, que son los autistas inteligentes, que pueden tener la cabeza llena de conocimientos, pero no saben cómo utilizarlos. Solamente los pueden repetir como si fuera una grabadora. Bueno, los enemigos a sortear durante el aprendizaje teórico tenemos el aburrimiento, que puede ser porque el docente es aburrido, puede ser que el alumno se haya dado cuenta que le queda mejor ir hacia atrás que seguir hacia adelante. Puede ser que el conocimiento se lo den de una forma tan complicada que no lo logra entender. Por eso siempre hay que empezar, ¿se acuerdan del principio de adecuación? Adaptar el conocimiento a la capacidad de aprendizaje que tiene el cerebro que lo está recibiendo. O puede ser que también sea tan inteligente que recibe el conocimiento que se aburra porque es demasiado fácil para su capacidad. Y con respecto a la ansiedad, que es en realidad un exceso de dopamina, y ahí puse el preguntón porque me pasó acá que tuve que ir a hablar con unos coaches y realmente yo había llevado, creo que hay algunos por ahí, yo había llevado una serie de slides para pasar y solamente pude pasar dos, pues se la pasaron haciendo preguntas, realmente. Por suerte con ustedes, o acá se están portando bien, no sé si porque los metamos o porque, bueno, en el contexto están más contenidos. Cada vez que aprendemos algo va a llegar un momento en que nos vamos a confundir. Esta confusión es un paso obligatorio en el aprendizaje y es importante conocerlo porque mucha gente llega a la etapa de confusión y dice, bueno, largo todo porque por más esfuerzo que hice, esto me supera, no lo puedo entender. Pero hay varias posibles causas de la confusión. Lo primero es que todavía tenemos la información incompleta, nos faltan datos. Entonces de repente, bueno, cuando tocamos un tema, nos damos y queremos contárselo a otro, de repente nos faltan las palabras. O se lo queremos contar, pero nos damos cuenta de que estamos verseando, de que no es lo que queremos decir. La segunda, y es muy habitual, es que no se comprende el lenguaje técnico. Por eso siempre les digo, cuando alguien empieza a estudiar un tema nuevo, cómprese un diccionario técnico, porque de esa manera, cuando hay la duda sobre el significado de una palabra, rápidamente la pueden evacuar. Hay gente, imagínense lo que significara leer un libro qué sé yo, cualquier libro, en el cual intercaláramos palabras en japonés. Y uno dice, bueno, la primera hoja eran 2 o 3 palabras en japonés que no entendía, la segunda eran 6, 7, pero cuando voy por la hoja, qué sé yo, 40, ya son cientos de palabras en japonés que no entiendo, y entonces ya el leer el texto cada vez se me hace más incomprensible. Y llega un momento en que me voy a detener y no voy a avanzar. Ahora, si hubiera comprado un libro en japonés, eso no hubiera pasado, me hubiera casado con una japonesa. Pero, entonces, siempre recuerden esto. Chequeen si saben o que conocen bien el significado de las palabras nuevas que están aprendiendo. Otra posible causa es que a veces lo que estamos aprendiendo va en contra de las creencias o las convicciones que tenemos. Otra posible causa es que, como vimos antes en la montañita, cómo quieren subir las redes neurales, que se pelean entre sí. Entonces hay una lucha, y es una lucha que está por debajo de la conciencia, pero esta lucha o pelea entre las redes neurales por alcanzar la cima está constantemente produciéndose en sus mentes. Sentirse abrumado por la cantidad de información recibida es uno de los problemas de esta época también, que Internet nos puede dar tanta información o tenemos tantos medios para nutrir nuestro cerebro de información que de repente vemos que tenemos pilas de libros o de cosas que imprimimos de Internet y nos asustamos o realmente entramos en pánico porque nos damos cuenta de que es imposible. Entonces lo que tienen que aprender es a seleccionar la calidad de la información o qué información van a meter en su cerebro. Todo es imposible. Y lo último puede ser por no creer en las propias capacidades intelectuales, sea por una cuestión de baja autoestima.
Bueno, si seguimos insistiendo, en algún momento llega entonces la comprensión del conocimiento. Y acá nos transformamos en una etapa que se denomina consciente capacitado. Yo ahora sé que sé. Y yo me animo a hablar con otras personas, a transferir, pero con esfuerzo. Todavía, de repente, cuando transmito la información me doy cuenta que tengo algunos baches, pero bueno, si sigo el camino de ir incorporando más información, cada vez voy como cerrando esos baches y cada vez el conocimiento que voy transmitiendo va fluyendo más fácilmente. Después tenemos que empezar a aplicar el conocimiento. Lo primero conviene hacer un entrenamiento en frío. ¿Eso qué significa? Si soy médico y leí en el libro de cómo operar, no puedo ir a pedirle a un familiar que me preste la vesícula para entregársela y ver Conviene, como se hace por ejemplo en universidades en Estados Unidos, que utilizan muñecos electrónicos con los cuales trabajan los estudiantes, y primero hacen las macanas ahí, y una vez que dejan de hacer macanas ahí, pueden pasar al entrenamiento en caliente o en vivo, o sea, ahora sí operar a un ser humano realmente. ¿Y a qué nos lleva el entrenamiento en frío y en caliente? A la automatización del conocimiento y a lo que se denomina inconsciente capacitado. Ahora puedo hacer las cosas como cirujano, a lo mejor puede estar operando y haciendo las cosas de forma automática sin tener que pensar en lo que está haciendo. O algo muy parecido a como les pasó a ustedes, que al principio para manejar un auto, que nadie les hablara, porque me metían la pata mal y el embrague no entraba el cambio, o tocaban el freno en vez del acelerador. Y ahora lo pueden hacer charlando, hablando por celular, cosa que no recomiendo porque genera el 30% de los accidentes. Fue comiendo un sándwich, tampoco fui comiendo, porque bueno, engrasan todo el volante y que quieren girar y a veces el volante no se mueve. Pero bueno, todos en algún momento, si tenemos perseverancia, llegamos a esta etapa. Ahora vamos a ir un poco a la neurociencia del aprendizaje, que es lo que ocurre en el cerebro cuando aprendemos. Para llegar al inconsciente capacitado, ¿saben cuántas horas se necesitan aproximadamente? Bueno, unas 25.000 horas de entrenamiento teórico y práctico para llegar a niveles top. Entonces, si quieren ser ustedes un pianista de familia, no necesitan 25.000 horas, pero si quieren tocar en el Colón, necesitan 25.000 horas de entrenamiento. O sea que ven que la genética es importante, porque puede determinar que tenga facilidad o no para aprender el piano, pero para llegar a ser un gran pianista necesito perseverancia y un entrenamiento durante miles y miles de horas. O sea, genética y medio ambiente, siempre es lo mismo. Alguien durante mucho tiempo se peleaban que era lo más importante. En realidad los dos factores son importantes, pero el medio ambiente es muy importante para también determinar qué nivel puede alcanzar mi genética. La genética siempre me va a dar un tope, pero de ahí, para llegar a ese tope, va a depender de la cantidad de tiempo que dedique al aprendizaje que ese gen me está permitiendo hacer. Bueno, al principio, cuando estamos aprendiendo y lo que están haciendo ustedes en estos 2 días es acumular conocimientos en un área que es el área de Wernicke, o el área de asociación terciaria, que está marcada ahí. Entonces todos esos conocimientos van siendo acumulados ahí. Pero todavía no quiere decir que los sepan usar, porque hay que saber extraerlos y saber combinarlos para poder hablar coherentemente sobre un tema. Entonces, ¿qué hace? En la segunda etapa, cuando empezamos entonces a poder a utilizar esos conocimientos, vamos a utilizar un área del lóbulo prefrontal que es el área dorsolateral, que es ahí donde se crean los conceptos, los pensamientos, etc. Y los vamos, como dijimos al principio, con dificultad, pero cada vez con mayor facilidad, transmitiéndoselos o hablando con nosotros mismos o transmitiéndoselos a otras personas. O sea que del área de Wernicke, ahora el área dorsolateral toma esa información y la empieza a utilizar para generar pensamiento. Y vamos a ir al cerebelo, una estructura que en los animales, por lo menos hasta los primates, se dedicaba solamente al aprendizaje de habilidades motoras, pero que en los
los seres humanos y en los homínidos, ha desarrollado en las partes laterales, que son los hemisferios cerebelosos, estos de acá. Y eso, si se cortan los hemisferios cerebelosos, la capacidad de aprendizaje motoras no se pierde. Entonces quiere decir que cumplían otra función. Y ahora se vio que el cerebelo es fundamental también en las funciones cognitivas, no solamente en las funciones motoras. Entonces, poco a poco, a medida que vamos repitiendo las cosas, esas cosas se van como calcando en el cerebelo. Entonces, para pasar de un consciente capacitado a un inconsciente capacitado, es pasar de los lóbulos prefrontales, que son lentos en el manejo de la información, a que esa información ahora sea manejada por el cerebelo, que es muy rápida. El cerebelo puede manejar información Por eso cuando hablamos a esta velocidad ya no estamos muy frontalizando, estamos cerebeleando, digamos. Les puedo decir que el cerebro tiene 12 formas diferentes de aprender y que para cada aprendizaje utiliza áreas diferentes del cerebro. Pero no crean que el cerebro aprende siempre de la misma forma y que utilizando las mismas estructuras cerebrales. No, cada tipo de aprendizaje o conocimiento que se incorporado va a utilizar distintas áreas del cerebro. Bueno, y para alcanzar el máximo nivel de excelencia en cualquier tipo de aprendizaje se necesitan, 10 años de práctica o 25.000 horas de estudio y práctica. Todo conocimiento aprendido colectivamente, si uno realmente tiene suficiente perseverancia, siempre va a terminar automatizado o siempre va a terminar en el cerebelo. Esto es importante porque permite que los lóbulos prefrontales se vacíen para poder volver a llenarse. Si no, si estuviéramos siempre con el lóbulo prefrontal con un solo aprendizaje y dando vuelta ahí, no podíamos ir a meter otra información. Gracias a que el cerebelo lo va vaciando de esa información, lo va dejando libre, podemos seguir aprendiendo cada vez cosas nuevas. Los factores que facilitan el aprendizaje, estado emocional positivo, eso lo hemos tratado de aplicar a lo largo de estas jornadas. Un medio ambiente enriquecido, hacerlo con un ambiente fraterno, no es lo mismo a los abrazos que los latigazos, encontrar sentido en lo que se aprende y que el maestro actúe como un amigo instruido. Para aquellos que quieran ver ejemplos de la aplicación de estos elementos, tienen estas dos películas: La historia de Juan Claro o Los escritores para la libertad. Los escritores para la libertad la están dando muy seguido ahora, pero bueno, aparte vean que las caras de las personas que le encuentran sentido a la vida tienen esas sonrisas que son únicas. O sea que encontrar el sentido de la vida tiene un premio. Y el que ayer no se los dije, y es que lo que estudiaron los científicos, cuando estudiaron los científicos a ver qué era lo que producía mayor nivelación en la dopamina en el cerebro, se sorprendieron ellos mismos al ver que no era ni la comida, ni el sexo, ni el éxito, ni el comprar objetos, ni ganar en el juego, sino era el altruismo. Por lo tanto, cuando uno tiene buenas conductas hacia los otros, el primer premiado es uno mismo. O sea que no dejen de premiarse y no sean tontos, aprovechen esto y realmente pórtense bien con los demás porque se están portando muy bien consigo mismos. Esto no me importa. Bueno.